Hola, abrimos el ciclo de entrevistas de este canal con Sergio Rabinsky. Sergio, la verdad que es un placer que estés hoy acá conmigo abriendo esta sección del canal. No, gracias a vos por la invitación. Bueno, Sergio es socio de Celere. Si querés, contanos brevemente qué es Celere. Celere es una empresa de consultoría argentina que ya estamos hace 20 años proveyendo soluciones y servicios para optimizar las áreas de IT y también para mejorar la ciberseguridad. Bien, tocaste temas interesantes como IT, ciberseguridad, que de eso se va a tratar un poco la entrevista. ¿Nos querés contar qué es el IT? Bueno, nosotros lo vemos como servicios de IT, todo lo que se hace para que la organización funcione con el soporte de la tecnología, ¿no? Entonces, las áreas que trabajan con la tecnología, normalmente las áreas de sistemas o de infraestructura tecnológica, lo que hacen es, en definitiva, proveer servicios a la organización para que ésta pueda hacer su trabajo, ¿no? Sea un banco, sea una fábrica, sea un supermercado, todos necesitan de los servicios de IT, que puede ser una mezcla de servicios internos y externos, para lograr el objetivo de que su negocio funcione. ¿Y cómo va moldeando estos servicios según el cliente que tenga? Porque me imagino que va a ser distinto el servicio hacia un banco que hacia un supermercado, por ejemplo. Sí, en realidad la verdad que nuestros servicios son bastante cross a todos, obviamente que cada industria tiene sus particularidades y sus prioridades, pero la verdad es que en general todos tienen la misma problemática, es decir, no tienen procesos que estén estandarizados o lo suficientemente maduros, y eso lo que hace es que sean ineficientes y tengan muchos errores en el día a día. Entonces lo que nosotros hacemos es ayudar a organizarlos mejor a través de procesos y herramientas que automatizan esos procesos para tener más información de su infraestructura ordenada, para resolver mejor sus incidentes, para organizar mejor los cambios que implementan esa infraestructura, afectando lo menos posible o en lo posible que no se afecte la operatoria del día a día. Bien, uno de los temas de IT también muy interesantes y que tratan muy bien en Celere es el tema de la automatización de los servicios de IT. ¿Cómo logran eso? Si nos puedes contar un poco acerca de esto tan fundamental, porque al tener tantos clientes y demás, es importante la automatización de los servicios. Sí, automatizar pasa por usar herramientas que permiten hacer que las cosas se hagan de una manera más ágil y, y de una manera determinada además, ¿no? Porque uno puede definir muchos procesos o definir la forma ideal de trabajo de una organización, pero si la gente no tiene una manera estandarizada y automatizada de acceder de utilizar esos procesos, va a ser muy difícil que se pongan en marcha y que se logren los resultados que se esperan. Entonces la idea es que todos los procesos que se definen estén automatizados y que los usuarios de la organización puedan tener un portal, una manera de acceder a eso de manera estandarizada y bueno, con una usabilidad que les ayude en el día a día. La tecnología, desde su creación con el impulso de Internet, cada día y cada año crece a pasos agigantados. La ciberseguridad es un tema que tal vez no estamos tal vez tan conscientes de lo importante que es. ¿Nos podrías explicar qué es la ciberseguridad? Sí, sí, bueno, de hecho las empresas cada vez más, bueno, ya lo vienen haciendo hace muchos años, ¿no? Pero cada vez más hacen todo de manera digital, desde las empresas más grandes hasta los emprendimientos más chicos. Y, y el tema de la ciberseguridad o de la seguridad de la información es algo que es intrínseco a todo eso. Digamos, no se puede pensar en tener sistemas y trabajar todo de manera digital si no se piensa en la seguridad de la información y la ciberseguridad. Ya sabemos que hoy en día, bueno, en las noticias aparecen constantemente hechos nuevos relacionados con ataques, con virus, con ransomware, que ya lo iremos viendo, pero eso pasa porque al estar todo planteado de manera digital hoy en día, que uno accede a través de aplicaciones, a través de portales, a través de internet, el nivel de vulnerabilidad o la superficie de ataque que tienen las organizaciones y las personas cada vez es mayor, con lo cual el riesgo también es mayor. Entonces, cuando hablamos de ciberseguridad, lo que estamos buscando es que todo lo que se realiza a través de internet, a través de procesos digitales, tengan las protecciones adecuadas y los controles adecuados para
minimizar esos riesgos lo más posible. Nunca se pueden minimizar un 100%, pero hay una cantidad de cosas que se pueden hacer para disminuir el riesgo de que una persona o una empresa puedan sufrir un ataque. A nivel internacional, ¿cómo ves que está desarrollada la ciberseguridad? Y hay, obviamente, países que están más evolucionados, pero ¿qué pasa? Desde mi visión, nosotros somos parte de la globalización y a lo sumo lo que puede pasar es que en determinado momento seamos más interesantes como blanco que en otros momentos, ¿no? Obviamente las organizaciones que se dedican sistemáticamente a, a buscar vulnerabilidades y a encontrar la manera de atacar y obtener información de otras empresas, lo que apuntan normalmente son a los mercados más jugosos, ¿no? Los que tienen más dinero, más transacciones. Pero eso no quiere decir que aquí en Argentina no suframos ese mismo tipo de cosas, porque para las organizaciones es muy fácil, son empresas que se dedican con decenas, cientos de personas a ver cómo atacar a otra organización. Obviamente también hay distintos niveles de ataques, ¿no? Hay también estados que atacan a otros estados, pero si hablamos de los que buscan digamos, cometer delitos contra distintas empresas, lo hacen desde cualquier lugar del mundo, así que da lo mismo que sea Argentina o cualquier otro país, porque a través de Internet fácilmente se puede acceder a cualquier lugar. Bueno, puntualmente en Argentina estuve haciendo una investigación en donde en el último mes y medio hubo 3 ataques muy importantes. Uno fue a las fuerzas de seguridad, otro fue a los documentos de identidad a través del RENAPER, que es algo bastante grave, o sea, todos son graves, pero el hecho de que hackers accedan a los más de 45 millones de DNIs de los habitantes argentinos, creo que es bastante grave. Y también, a consecuencia de esto, se supieron datos de famosos políticos, artistas, periodistas, que obviamente es información personal y no tendrían por qué saberlo. ¿Qué pensás vos de todo esto? Y para mí es muy grave realmente, porque todo lo que sea información privada es algo muy sensible y es importante tener el nivel de protección adecuado como para que esa información no llegue a manos de personas que no tienen por qué utilizarla y que pueden llegar a utilizarla con malas intenciones, ¿no? Entonces, como hecho, es un hecho gravísimo que tuvo un poco de trascendencia, pero creo que tendría que tener más trascendencia de cara a que el Estado se haga cargo y mejore el nivel de protección de esos sistemas como para proteger adecuadamente nuestra información privada, ¿no? Sí. ¿Cuáles son las áreas productivas del país que son más buscadas por los hackers para justamente atacar y obtener información valiosa? Y lo típico es el área financiera, ¿no? Es decir, todo lo que sean bancos o empresas de rubro financiero o fintech que manejan transacciones y manejan dinero. Esa información es la más preferida, si se quiere, ¿no? Pero también depende del tipo de ataque, de la intención o de lo que estén buscando los atacantes, ¿no? A veces es buscar información, datos financieros o poder realizar determinado tipo de transacciones, pero también está la búsqueda de información confidencial, como es el caso de la información de los ciudadanos o de la información de los clientes de una empresa o determinada información confidencial o secretos de una determinada marca o procesos industriales, ¿no? Digamos, yo diría que no hay ningún rubro que en particular sea de más interés siempre y cuando puedan transformarlo en plata después, Claro. posteriormente, ¿no? Los intereses económicos son los que priman. Y por ejemplo, volviendo al tema del RENAPER, ¿qué pueden hacer los hackers con toda la información que tienen ahora de nosotros? Y la verdad que creo que una vez que tienen esa información, el tema de poder utilizarla para generar documentación falsa, para poder utilizarla para generar determinado tipo de transacciones que requieren esa información y que no es información pública. Hay que pensar que el número de DNI ya de por sí está disponible en Internet. Uno pone el nombre de la persona y aparece el DNI y el quit. Pero otros datos, como por ejemplo, que están en los documentos, como por ejemplo el número de control, ¿no? O el número de trámite, esas son cosas que hay que tener el documento en sí para saberlo. Con lo cual, con esa información y para aquellos servicios que hay disponibles que requieren de ese dato para poder realizar algún tipo de
de transacción o acceder a determinados servicios, bueno, ya van a ser vulnerables porque esa información ya la tienen, ¿no? Teniendo en cuenta todo esto, ¿crees que la ciberseguridad va al mismo ritmo que la tecnología de hoy en día? La ciberseguridad avanza y, digamos, trata de ponerse al día con respecto a las nuevas cosas que van apareciendo. Los nuevos sistemas, los nuevos servicios, los nuevos tipos de aplicaciones. Yo creo que pasan varias cosas. Por un lado, es que el ritmo de la tecnología es tan veloz, las innovaciones que se van introduciendo son cada vez más rápidas, pero todo lo que se introduce como nuevo todavía no fue probado suficientemente desde el punto de vista de sus vulnerabilidades. Entonces es por eso que una vez que se lanzan los servicios, con el tiempo se van descubriendo vulnerabilidades y se tratan de solucionar. Y por otra parte, a veces hay vulnerabilidades que no se conocen y que, bueno, en algún momento, si alguien las descubre, puede aprovechar para acceder a los sistemas o tirarlos abajo o lo que corresponda. ¿Nos podrías decir tips para prevenir estos ataques? Bueno, sí, yo creo que hay ciertas cosas básicas que se pueden hacer como para protegerse más, ¿no? Primero que nada, obviamente, el tema de proteger el acceso a los sistemas a través de no solamente el usuario y la password que hacemos típicamente, sino también que haya un doble factor de autenticación, que te llegue un correo, un SMS con un código, como para que uno también tenga que introducir ese código. Entonces, el usuario y password más ese otro código hacen que sea un poco más difícil que alguien que no accede a eso pueda entrar al portal o al sistema que uno necesita ingresar. Así que el tema de gestionar correctamente los accesos es clave y dar mayor nivel de protección. Otro tema es el de los sistemas de la organización, mantenerlos actualizados, es decir, poner los últimos parches, asegurarse de que se disminuyan las vulnerabilidades de seguridad de todos los sistemas, de los servidores, de las PCs de las personas, de los sistemas de comunicaciones, de todo, ¿no? Ese es un trabajo que hay que hacer continuamente, ¿no? Gran parte de los ataques se aprovechan de las vulnerabilidades de, por ejemplo, de un puesto de trabajo o de un teléfono o de un servidor para ganar acceso y una vez que están ahí empezar a moverse en el resto de los sistemas de la organización y encontrar esa información valiosa que están buscando, ¿no? Y otro tema muy importante es prepararse para las contingencias, tener backups, el tema de backups actualizados y probar que se puedan hacer las recuperaciones periódicamente, ¿no? Eso es clave, y tener un mecanismo de respuesta en casos de contingencia, es decir, si de repente se pierden los servicios, tener la posibilidad y la capacidad de recuperarlos. Yo diría que esas son las cosas más importantes que hay que tener en cuenta. ¿Y cuáles son los ataques más comunes que se suelen realizar a personas? Bueno, ahí tocaste un punto donde quizás es otro tipo adicional, ¿no? El tema de capacitar y concientizar a las personas. Es muy importante que todos sepan que lo que estamos manejando cuando usamos los sistemas en nuestra empresa o a título personal cuando accedemos al banco, en definitiva, claro, nosotros tenemos la comodidad de estar trabajando desde nuestro teléfono, desde nuestra PC. Y piensen que si uno tuviera que hacer lo que uno hace en el teléfono, tendría que ir personalmente, ir a un banco. Para el banco, bueno, hay determinadas barreras de seguridad, tenemos al guardia, tenemos al cajero. Acá se hace todo directamente desde el teléfono. Entonces, en este caso, al ser todo digital, uno se confía, porque lo hace mientras está, no sé, viendo una película o haciendo cualquier otra cosa, y quizás no tiene en cuenta que hay alguien que puede querer estar aprovechando para ingresar. Entonces, el tema de la concientización de las personas es súper importante. Y ahí me olvidé de la pregunta que me ibas a hacer. No, de los ataques más comunes que se suelen realizar en términos más técnicos como el phishing y demás. Claro, bueno, sí, por eso, bueno, el tema de la concientización es clave en ese sentido para que no, digamos, los mails que recibimos, cuando tienen links, bueno, no hay que clicar en los links. Básicamente hay que ser muy consciente de lo que uno recibe, de lo que uno lee, no estar cliqueando cualquier cosa, porque ahí es, a través de ese medio es por donde entran los virus. Y el phishing es algo que ha crecido mucho en los últimos años, sigue siendo una forma de ataque muy habitual, estamos bombardeados constantemente por phishing y bueno, ese sería uno de los ataques principales. Y a partir de ahí
el tema de que entre un malware en el teléfono o en la PC hace que bueno, eso dé pie a que haya algún ataque de tipo ransomware o, bueno, bueno, ahí me trabé yo. No pasa nada, no pasa nada. O que se produzca una denegación de servicio, es decir, que uno deje de acceder a esa información porque, bueno, se dio de baja el sistema, por ejemplo. Bien, recién estabas mencionando esto de estar con el celular mirando una película y estar al mismo tiempo haciendo una transacción y demás. ¿Es más seguro el celular o la PC de escritorio, por ejemplo? En realidad, yo diría que el celular parecería que es un poco más seguro, pero hoy en día hay muchos ataques y hay mucho malware, sobre todo para todo lo que son dispositivos Android, ¿no? Así que yo diría que no hay un equipo más seguro que otro. Los dos tienen determinado tipo de vulnerabilidades y que hay que atenderlas, ¿no? Pero sobre todo el tema de no instalarse aplicaciones que no están validadas, el tema de no cliquear o no tocar en los links de cosas que uno no conoce qué son. Es decir, a uno le ofrecen algo por correo, uno en realidad tiene que ir al portal oficial de esa empresa, de ese negocio y acceder al servicio desde ahí y no estar entrando a través de links que llegan por correo que hay altas chances de que sean maliciosos, ¿no? Claro. Recién estabas mencionando el tema del correo. Ahora por internet, ¿qué tan seguro es navegar por internet? Y bueno, justamente uno puede acceder a sitios que si son los sitios oficiales, normalmente eso uno lo ve a través del candadito, ¿no? De que uno ingresa a la empresa que realmente dice ser. Entonces, si uno entra a los sitios oficiales, no tendrá que haber problema, salvo que hayan sido comprometidos también, ¿no? Cosa que puede llegar a suceder. Pero si no, no acceder a sitios de hecho que pueden tener algún tipo de virus o de malware incorporado, ¿no? Hay muchos sitios de juegos o de cosas que aparecen que son gratis. Inclusive hay que tener mucho cuidado con el resultado de las búsquedas. Cuando uno hace búsquedas, muchos de los que quieren hacer phishing ponen anuncios, ¿no? de cosas que se parecen mucho a lo que uno está buscando y uno obviamente por velocidad cliquea en los primeros que aparecen y ese es el momento donde uno cae en la trampa, ¿no? En donde uno no se da cuenta en dónde está cliqueando exactamente, parecería que es en donde uno quiere ir, pero en realidad es un sitio apócrifo que alguien está aprovechando para meterte en un malware o algo, ¿no? Así que hay que ser muy cuidadoso también con las búsquedas y cómo uno navega por internet, porque, claro, uno tiene todo al alcance del dedo o del clic del mouse, pero eso es lo que hace que uno tenga acceso también tanto a las cosas buenas como a las cosas malas. Claro. Bueno, recién decías esto de caer en la trampa. Una vez que caíste en la trampa, ¿cómo uno se da cuenta que te hackearon el celular, la notebook, la PC de escritorio? ¿Cómo te das cuenta? Sí, a veces uno no se da cuenta hasta que ve algunas cosas raras que están pasando en el funcionamiento de la PC o inclusive si están apareciendo algunas transacciones, por ejemplo en la cuenta del banco que uno no estuvo haciendo, ¿no? O nota, por ejemplo, que la PC está andando más lenta o hay algún comportamiento sospechoso, ¿no? Realmente la mayor parte de las veces todo eso pasa desapercibido y los atacantes se encargan de hacer que se inserte un código en la máquina que lo que hace es después conectarse con sus sistemas centrales, que eso se le llama Command and Control, que permiten que puedan utilizar lo que está en la PC como puente para acceder a otros lugares. Así que la verdad que no es fácil darse cuenta, por eso es súper importante tener los antivirus actualizados, tener actualizado también todos los parches y versiones del sistema operativo, como para minimizar que alguien pueda acceder y aprovecharse de los recursos que uno tiene en la PC. Una vez que caíste en la trampa, lo detectaste, ya notaste que tenés a alguien dentro de tu computadora, ¿qué puedes hacer? Y ahí lo que habría que hacer es idealmente, en mi opinión, hacer un reinicio general y hacer un formateo e instalación nueva del sistema operativo y de las distintas aplicaciones. Porque pasa también que por más que no tenga un antivirus, los antivirus detectan cosas y ayudan a eliminarlas muchas veces, pero hay determinado tipo de malware que es muy difícil de eliminar
Entonces, si uno quisiera estar 100% seguro, yo haría un wipeout de todo directamente. Ok, para ir cerrando, y te agradezco todo este tiempo y la verdad la información valiosa que nos estás brindando. ¿Qué tan informada crees que está la sociedad sobre el tema de ciberseguridad y cómo crees que deberíamos cambiar y apostar por esto que en realidad es sumamente importante porque convivimos diariamente y todo el tiempo con la tecnología? Yo creo que como sociedad tenemos que ser conscientes que todo lo que hacemos en el mundo digital está sujeto a ese tipo de riesgos, entonces tenemos que ser conscientes de qué tipo de servicios utilizamos y cómo los utilizamos y cuidarnos, porque en definitiva está expuesta nuestra información personal, nuestra información bancaria, nuestra información confidencial de nuestras redes sociales, ¿no? Con lo cual tenemos que estar atentos, primero que nada atentos y no estar tocando ni cliqueando en nada que no corresponda. Así que tenemos que hacernos cargo de que así como obtenemos el beneficio de acceder todo de una manera cómoda y digital, todo eso trae sus riesgos y su responsabilidad también. Claro. Y yo creo que lo otro que también podemos hacer como sociedad es seguir aprendiendo y también dedicarse a todos los que les interese, y esto como mensaje a la juventud también, ¿no? El ámbito de la ciberseguridad es muy amplio, es muy interesante, hay muchos dominios en los que se puede trabajar y es algo que además tiene mucha salida laboral, se requiere mucha gente que esté trabajando en ese tipo de temas, con lo cual hay toda una carrera que se puede realizar en el ámbito de ciberseguridad y hay pasos que se pueden realizar para meterse en tema y aprender y tener inclusive una buena salida laboral. Genial. Bueno, Sergio, la verdad súper completo. Muchísimas gracias por tu tiempo. Si les gustó, por favor denle me gusta, comenten y también déjenme en los comentarios quién les gustaría que sea el próximo invitado de este ciclo de entrevistas. Nos vemos en la próxima.